Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos, esta noche. Amén. Vamos a tratar de compartir, hermano, un tema. Hemos estado hablando temas escatológicos, temas proféticos, hermano, en estos días. Amén. Estuvimos viendo por algunos días acerca de dónde se escondía el espíritu jezabélico. Y otros temas, hermano, de bastante interés y de bastante importancia, amén, para nuestra vida espiritual. Amén, dice usted amén. Bueno, yo espero que usted se esté gozando, esté aprendiendo de la palabra tanto como yo estoy aprendiendo. El día de ayer, mis hermanos, tuvimos una clase bonita con con los hermanos de primer nivel, ¿verdad? Y estábamos viendo ahí, hermano, la primera clase, la introducción de hermenéutica, que lo que significa es interpretar la palabra de Dios. Ya ha estado desde ayer está muy interesante. Yo espero que los hermanos ya hayan empezado en su tarea, amén, en su trabajo. Pero hoy fíjense que yo quiero hablarles, hermano, porque todos sabemos que estamos en tiempos finales. Yo no se lo tengo que repetir. Sabemos que la venida del Señor en su arrebatamiento está bastante cerca, los acontecimientos. Estábamos viendo algunas fotos en que dos planetas se han unido, entonces estamos viendo señales en los cielos, ¿verdad? Tal como dice la palabra de Dios. No lo podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Fíjense que a mí me llama la atención porque quiero compartirle un tema. Hace unos días estábamos escuchando, ¿verdad? Digamos, un concepto que puso nuestro apóstol en la internet, ¿verdad? En los medios sociales, anunciando el día de Asiago que se dio en los Estados Unidos a la aprobación de la ley, ¿verdad? Del matrimonio homosexual. Y entonces estábamos viendo ahí, hermano, que hay comentarios acerca, hermano, de dónde debe estar parada la iglesia, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar dónde debe estar parada la iglesia en este tiempo final, si debemos estar en las calles protestando, si debemos estar metidos en un templo, ¿dónde debe estar la iglesia en este tiempo final? ¿Dónde debe estar preparada la iglesia? Porque cada uno de nosotros, hermano, tenemos un compromiso delante de Dios, ¿verdad? Usted tiene un compromiso delante de Dios. Bueno, yo tengo un compromiso y es preparar a la iglesia. Ese es el compromiso a lo cual el Señor me ha llamado, y es prepararlo a usted para que usted esté listo para cuando el Señor aparezca en su arrebatamiento, ¿verdad? Ir quitándole arrugas, ir quitándole manchas a la vestidura de la novia e irlo preparando para que usted y yo podamos ser arrebatados y tomados en las nubes, como dice la palabra de Dios. Pero fíjese que yo quiero hablarle algo más o menos acerca de esto, y si usted trajo su Biblia, por favor, quiero invitarlo a que la abra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, quiero leerle el 37 del 38, pero vamos a leer el contexto, ¿verdad? Así como aprendíamos ayer. Entonces vamos a leer desde el versículo 35. Dice la palabra de Dios: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, escuchen, dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero ¿qué dice? Los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor, dice, de la mies, que envíe obreros a su mies. No sé si habrá alguna versión distinta a esta que yo tengo. Si usted tiene una versión diferente, algo que diga diferente. ¿Quién dijo amén ahí? Hermana Scarlett, ¿qué dice la suya? Léame por favor el 37 y el 38. Amén. Entonces fíjese, hermano,
lo interesante, ¿verdad? Acerca de gracias hermana, acerca de este mandato de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando veía a las multitudes, porque las veía, hermano, como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos, hermano, en esta situación, dice, el Señor estaba mostrando, imagínense, de ese tiempo, el Señor estaba mostrando cómo estaba la mies, cómo estaba la cosecha, y él la veía y dice, hay mucha mies, hay mucha cosecha, pero hay pocos discípulos, pocos obreros que quieran ir a la mies, a recoger la mies. ¿A qué decía esa versión? A llevar las buenas nuevas, a llevar la palabra de Dios. Entonces mire, la iglesia, hermano, está mandada a llevar la palabra de Dios, a anunciar el evangelio del reino, anunciar el reino de Jesucristo. A eso está enviada la iglesia, ¿verdad? ¿Está usted, dice amén usted conmigo? Estamos de acuerdo ahí. Pero de ahí dice, pero los obreros son pocos. Y entonces dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Perdón. Entonces interpretemos un poco la palabra de Dios. ¿Me ayuda usted a interpretarla? ¿Cómo llamaríamos obrero? La mies podemos llamarla que es una cosecha, es un campo. ¿Cómo llamaríamos obreros? ¿Cómo? Trabajador. ¿Alguien más dijo algo por atrás? Trabajadores. Discípulos. ¿Qué más? Obreros. Bueno, ahí está, obreros. Entonces vemos que el Señor lo que estaba diciendo es que necesitaba obreros para que llevaran la palabra de Dios. Y entonces dice que debemos de orar para que el Señor levante obreros, levante discípulos, levante trabajadores, levante gente que vaya a compartir la palabra de Dios. Pero ahora es la pregunta, ¿qué tipo de obreros son los que tiene que mandar el Señor? ¿Usted se apunta? A ver, levánteme la mano. ¿Quién se apunta para ser obrero de Dios? Los demás no. Los demás se quedan ahí a la mitad. ¿O sí se apuntan todos? Bueno, yo me apunto. Porque mire pues, entonces el Señor habló y de ahí el Señor más adelante a través de su Espíritu Santo le da una pincelada a Pablo cuando le escribe a Timoteo. Y entonces viene Pablo y le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, escuche, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y de ahí dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces aquí como que ya cambia un poquito la palabra de obrero, porque el Señor en Mateo dice: rogada al Señor para que envíe más obreros. Y aquí Pablo entonces está diciendo: preséntate, cuando el Señor te ha llamado, preséntate como un obrero. Pero ¿qué clase de obrero? ¿Cómo? Un obrero aprobado. Entonces cuando Pablo le dice como un obrero aprobado, entonces le da como ciertas claves en la aprobación, y le dice, exhortándoles, ¿verdad?, que no contiendan sobre palabras, exhortándoles de no tengan de qué avergonzarse, exhortándoles a que tracen bien la palabra, pero no cualquier palabra, dice, sino la palabra de verdad. Y de ahí dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la iniquidad, a la maldad o a la impiedad. Y su palabra, hermano, carcomerá como gangrena. Fíjese entonces cómo Pablo, ¿verdad?, le extiende esa exhortación a los obreros. ¿Todavía se apunta usted como para obrero? Bueno, entonces empecemos a abrir, ¿verdad?, la palabra ahí. Y entonces veamos
lo que significa el obrero aprobado. No solo obreros llamados para predicar el evangelio, sino aprobados. Preséntate, le dijo Pablo a Timoteo, como un obrero aprobado. Y entonces, número 1, le dice, no contender sobre palabras. Número 2, le dice, evita profanas palabras. Número 3, le dice, evita vanas palabrerías. Número 4, le dice, su palabra carcomerá como gangrena. Y número 5, le dice, como Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Entonces fíjese que como que Pablo le da 5 puntos ahí, como para empezar a presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. Fíjese que todos, hermanos, podemos decir que nos vemos aprobados delante de Dios, o que, hermano, estamos aprobados delante de Dios, o que nos metemos bajo la sujeción de Dios, que nos metemos bajo la cobertura de Cristo. Amén. Pero mire, pues, es que es bien interesante porque todos podemos decir y poner a Dios por encima, y así tiene que ser. Pero si no podemos ni siquiera estar bajo la cobertura, bajo la obediencia, bajo la autoridad de un hombre que podemos ver, ¿cómo podemos estar de la misma manera delante de Dios que no lo vemos? Es como decir que si no podemos estar aquí, pero queremos estar aquí. Entonces, la aprobación, hermano, se necesita empezar de abajo. Empezar a ver cómo es que entonces Pablo le da esa recomendación a Timoteo. Timoteo era un predicador joven, era un muchacho, hermano, de mezcla griega con hebreo. Pero la abuela y la mamá, hermano, eran mujeres poderosas en la palabra, en la cual habían bendecido a Timoteo y le habían impuesto las manos y le habían impartido dones. Pero cuando Pablo lo envía como un obrero, como un discípulo, como un pastor a los diferentes lugares, le dice, preséntate, exhórtalos que se presenten como obreros aprobados, que dejen de andar con contenciones, con profanas palabras, con vanas palabrerías, con carcomas o como cangrenas, y que se desvían de la verdad. Entonces veamos la primera, podemos decir no contender sobre palabras. Yo espero que usted me vaya comprendiendo. Dice contender, es de una palabra original que se llama logomageo, que se traduce como un disputador en cosas de poco valor, discusiones inútiles. Fíjense que ayer estábamos viendo y hablando con las hermanas acerca de, hermano, de los idiomas, cómo fueron escritos la palabra de Dios y por qué es necesario que a veces indaguemos y busquemos en las versiones originales para ir entendiendo, porque contender, hermano, solo pudiéramos decir como no pelear o no tener una conversación así, pero cuando ya vamos más profundo podemos decir que es un disputador o discusiones inútiles que no tienen valor. Pablo no quería que discutiéramos con discusiones inútiles. Fíjese cómo debe empezar un obrero aprobado. Bueno, número 2, veamos otro. Entonces le dice, evita profanas palabras. ¿Y cómo evitamos las profanas palabras? Profanas viene de bebelos, que significa accesible, como cruzando la entrada, pagano, malo, malvado. Entonces vemos que la versión de Dios habla hoy dice palabrerías mundanas. La versión al día dice evita el estéril de palabras, o sea, palabras sin fruto. Y de ahí dice la versión moderna, Prat, dice evita las palabras que violan lo que es santo. Entonces mire, hermano, cómo es las palabras profanas. O sea que lo profano significa, hermano, como cruzar un límite, como pararse, hermano, entre lo santo y lo profano. Y cuando dice evita palabras, quiere decir que cuando Pablo le envía eso a Timoteo, había gente, hermano, como estos que menciona, Himeneo y Fileto, hermano, que cruzaban la línea de la santidad utilizando palabras profanas. Empezaban, hermano, a tener ese tipo de conversaciones en el cual, hermano, empezaban a hablar cosas inútiles,
cosas malvadas. Entonces Pablo le dice, si te quieres presentar como obrero aprobado, primero tienes que evitar. Segundo, evita las profanas palabras. Y de ahí le comienza a dar otra. Y le dice, evita las vanas palabrerías. No evita, ¿verdad? Sino evitar. Y vana significa de quenofonía. Significa sonar vacío. Palabrería, una plática vana que no tiene sentido. Significa, la versión de las Américas dice, palabrerías vacías. Otra versión dice, palabra de Dios, dice, evita los discursos huecos. Otra versión dice, la Septuaginta, evita los profanos vaniloquios. O sea, los profanos, hermano, o la gente, hermano, que habla pura palabra vacía, sin un sentido, sin una, hermana, algo o hermano, algo que no tenga un sentido. Entonces, fíjese, Pablo ya le va dando, hermano, 3 cosas que el obrero tiene que evitar. Todavía se está apuntando usted para obrero, ¿verdad? Bueno, veamos otra. Dice, su palabra carcomerá como gangrena. Ahora, ¿cómo sería esto? Que es la palabra nome, significa dar de comer, esparcirse la gangrena. O sea que la gangrena, hermano, comienza en un punto de pudridumbre en una parte del cuerpo y comienza a extenderse. Puede empezar, hermano, por eso usted mira aquí, mire, una mancha negra que comienza aquí y se puede extender a todo el pie, y de ahí tienen que ir cortando hasta detenerla. Muchas veces, hermano, eso puede ser mortal. No sé si hay alguien aquí que me lo confirme, pero eso se puede dar, hermano, en alguien que pueda sufrir, digamos, de diabetes, que tenga problemas, hermano, de que sanen las heridas de una manera más rápida. Entonces se pueden infectar. Entonces la gangrena, hermano, se puede decir que es como un cáncer, y su enseñanza es como un cáncer que todo lo devora, dice la versión Arcas Fernández. O sea que la gangrena, hermano, o la palabrería, o su palabra, es como un cáncer que va infectando. O sea, aquellos, mira, hermano, que van infectando con su palabra, va infectando un pedacito, y va subiendo hasta esparcirse como un cáncer, dice, que todo lo devora. Esta otra versión dice, Dios habla hoy y sus enseñanzas corroen, o sea, corrompen, destruyen el cuerpo. A estos Pablo les estaba diciendo, entonces le dijo a Timoteo, evita todo esto. Y de ahí todavía le da otro, como dice, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y entonces desviaron, o desviarse significa astogeo, que significa desviarse del blanco, de la meta, errar de la verdad. Es como aquellos, hermano, yo no sé si alguna vez usted ha lanzado una flecha con un arco. ¿Quién lo ha hecho? 2, 3 hermanos, ¿verdad? Y a veces le ponen un arco uno, hermano, y uno apunta, y según uno, hermano, cierra un ojo y suelta uno, y según uno la flecha va para el centro, y cuando siente uno la flecha, hermano, toma como otra dirección y ni siquiera pega en el blanco, ¿verdad? Entonces dice la palabra que eso es lo que significa, dice desviar, o sea, se desviaron de la verdad, como que iban bien y en el camino se desviaron. Entonces, desviarse de la verdad, dice la versión Nácar Colunga, extraviándose de la verdad. Dice la versión Oro, se han descarriado de la verdad. Y dice la versión Kadosh, ellos han errado el blanco en lo que a la verdad respecta. Entonces, mira, hermano, cómo Pablo le daba esta advertencia a Timoteo: si te quieres presentar como un obrero aprobado. Entonces, tenemos que diferenciar ahí en el llamado de Mateo, donde dice Dios está llamando, o Dios quiere enviar obreros a la mies. Pero luego entonces Pablo lo extiende y dice, bueno, tú quieres ser llamado, sí, preséntate delante de Dios como un obrero pero aprobado. Entonces yo, hermano, perdóneme, yo me tengo que presentar delante de Dios como un obrero aprobado.
como apto para poder servir, para poder, hermano, cortar bien la palabra de verdad, para, hermano, no errar en el blanco, para no desviarme de la verdad. Tengo que presentarme, hermano, delante de Dios. Dice, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Pero ahora, hermano, tendríamos que ir también a Hechos capítulo número 6. Yo no sé si alguien tiene Hechos capítulo número 6, que me lo busquen ahí, por favor, donde habla acerca del llamado de unos hombres a servir. No sé, que el primero que me lo tenga, 6:2 creo que es, o 6:3, algo así, o 6:6, lotería. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo haga así con voz fuerte. Donde habla acerca de las características o de los hombres que escogen. Escoged entre vosotros, dice. El que lo tenga ahí, si me lo lee, por favor. Así fuerte, mi hermana Margarita, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Siga. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Ahora escuche esto, pues. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Va, ahí detengámonos. Okay. Ahí detengámonos. ¿Qué era lo que tenían que tener estos hombres? Va, entonces, se estaban presentando delante de Dios, ¿sí o no? Pero delante de quién tenían que tener buen testimonio. Quiere decir que entonces importa, escúcheme, el testimonio que tengamos delante de los hombres. Y no solo que digamos, a mí lo que me importa es que Dios me apruebe, no importan lo que digan los hombres. Si le vamos a servir a Dios, tenemos que tener buen testimonio con los hombres también. Porque si no, de nada sirve que yo diga, yo me presento aprobado delante de Dios, pero delante de los hombres tengo un mal testimonio. Entonces no estoy completo presentándome bien delante de Dios, porque los demás piensan, según yo puedo pensar, yo estoy bien delante de Dios, estoy siendo aprobado delante de Dios. Pero si usted va y yo voy y le pregunto, hermano, ¿qué piensa usted de mí? Ay, hermano, pues fíjese que, pues, no sé. Ay, es que, hermano, mire, es que la verdad. Y tal vez, hermano, por cariño no nos dicen. Pero si nos vamos a presentar para servir, tenemos que tener buen testimonio delante de los hombres. Y de ahí que más decía, hermana Margarita, perdone, después del testimonio dice, llenos. ¿Sí? Y nosotros persistimos. No, todavía en el 3. ¿Número 3? Sí. Ok. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Va. a quienes nos Ahí encargaremos dejémoslo. de este trabajo. Entonces, mire, testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, mire cómo es de importante que tengamos un buen testimonio, que seamos llenos del Espíritu Santo y que tengamos sabiduría para poder ser buenos obreros. Porque de lo contrario, hermano, perdóneme, podremos saber un poquito de palabra, pero si no tenemos buen testimonio, o sea, quiere decir que lo que escribimos con esta mano lo estamos borrando así, mire. Por eso es que cuando Pablo le estaba hablando, hermano, a Himeneo y Fileto, hermano, era gente que desvirtuaba a Timoteo. Timoteo decía una cosa, la iglesia se debe manejar de esta manera, y ellos decían, no, esto no se debe hacer así. Querían confundir a la gente y se volvieron como un cáncer. Y como un cáncer, si no se corta a tiempo, hermano, se va a extender. ¿Por qué cree que la gangrena, hermano, le tienen que cortar o amputar a una persona para poderle salvar la vida? Porque si la gangrena o la infección entra en la sangre,
corre el riesgo de que, hermana enfermera, el miembro que está afectado y hasta la vida. Y eso puede caminar. Entonces mira, hermano, cómo Pablo usaba símbolos, usaba, hermano, cosas para mostrarnos cómo debíamos presentarnos o cómo debemos presentarnos delante de Dios. Entonces de ahí vienen los discípulos, los apóstoles, y dicen: miren, no es justo que nosotros estemos descuidando la palabra por estar haciendo cosas materiales, por estar limpiando, por estar sirviendo las mesas, por estar haciendo listados, por estar haciendo lo otro. Así que no es justo que yo me descuide, decía Pablo, decían los apóstoles, Pedro y los demás. No es justo que estemos descuidando la oración, la palabra. Entonces busquémonos a siete hombres de por ahí, pues, que salgan. A los primeros que usted mire que tienen buen carro, que son dueños de casa, que tienen buen trabajo, búsquense a esos son buenos para servir. Sino mira, los apóstoles no vieron lo material, sino dijeron: número uno, que tengan buen testimonio. No solo aprobados por Dios, sino que los que están a su alrededor hablen bien de ellos. Llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Ayúdeme usted, por favor. Usted sabe que los miércoles son estudios, son, ¿verdad?, diálogos. ¿Cómo? Bueno, tener algunos frutos del Espíritu. ¿Qué más? Tener dones. ¿Qué más? Solo de este lado me han hablado hoy. ¿Qué pasó de este lado? ¿Qué más significa ser lleno del Espíritu? Hablar en lenguas. Dejarse usar para dar palabra. Va. Entonces, cortemos ahí, pues cerremos el paréntesis. ¿Qué era lo que iban a hacer estos hombres? Mire, ni siquiera los estaban tomando en cuenta para un privilegio de púlpito, sino los discípulos, los apóstoles dijeron: ya no vamos a servir mesas nosotros, ya no vamos a limpiar, ya no vamos a pasar vacuum, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a cocinar, ya no vamos a hacer lo otro, porque yo me estoy descuidando en la palabra, dijo Pedro. Entonces busquémonos a 7 hermanos que nos ayuden a limpiar mesas, a servir, a atender a las mujeres, a las viudas y a todos los demás. Pero no busquemos a cualquiera. Fíjese, solo para servir mesas y atender lo secular tenía que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenía que tener? ¿Y qué podemos entender por sabiduría? Ayúdeme. Bueno, conocimiento. Pero hay algo más ahí. Porque mire, dice la Biblia, Salmos dice, el principio de la sabiduría. Entonces tenían que tener temor. Pero no cualquier temor, sino temor a Jehová. Entonces, mira, hermano, perdóneme, solo para servir mesas, lo que tenían que tener. Y yo creo que ni yo, que estoy tal vez detrás de este púlpito, hermano, pudiera decir que completo bien esas 3 funciones, porque me falta sabiduría. Pero dice la Biblia: al que le falte sabiduría, pídala. Entonces de ahí, mire, lo otro es testimonio. O sea, tal vez usted dice: ala, qué buena gente el pastor, sí, aquí se mira bien bonito, bien nice el pastor, pero ¿qué pensarán los de afuera de mí? Bueno, ahora, ¿qué pensarán los de afuera de usted también? ¿Verdad? Porque no solo me voy a meter yo ahí en el paquete, pero ¿qué pensarán los de afuera de usted? ¿Habla usted lenguas ya? ¿Es lleno del Espíritu Santo? ¿Ha profetizado? ¿Tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría? ¿Tiene frutos del Espíritu? O sea, por lo menos tiene fe. Porque, pues si eso se llama ser lleno del Espíritu Santo, más de algo debemos de tener, ¿no? Pero entonces, fíjese, hermano, entonces cómo este grupo de personas
que estaban ahí a cargo de la iglesia cuando estaban ahí con Timoteo. Pablo le dice porque los vio, los discernió y les dijo: mira, Timoteito, mira, Timothy, le dijo, ahí hay gente que quiere servirle al Señor, pero están hablando de más, tienen discusiones, están hablando un montón de tonteras porque no conocen palabras, están hablando, mira, cosas escondidas que se vuelve como un cáncer. Y ¿sabes qué? Se están desviando ellos y quieren desviar a otros de la verdad. Pero tú diles que se presenten como obreros aprobados. Entonces vino el Señor, hermano, y los empezó a cuadrar, ¿va? El Espíritu de Dios empezó a poner orden. Empezó a poner orden. Porque, mire, cuando viene el orden y el Señor comienza a decir: bueno, obrero aprobado, bien, ven pues, vamos a ver, obrero aprobado. Ah, no, aquí estás. Aquí, Javier, estás mal. Check. No, en esta también. Check. En esta más o menos, pues ahí sí, ahí la llevas. Pero entonces yo me tengo que presentar como obrero aprobado. O sea, si usted se da cuenta, hermano, no es cualquier obrero que el Señor llama. No es a cualquiera que dicen: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Sí, ¿cómo estás tú preparado? ¿Cómo estás tú en tu testimonio? ¿Cómo estás tú en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo estás tú en sabiduría? ¿Cómo estamos todos en evitar todo esto que le dijo Pablo a Timoteo? Nos estamos pasando nosotros los rayos X. ¿Se los está pasando usted? Yo me los estoy pasando también. Entonces sigamos pues. Entonces ahí está, mire. Check. No Shrek, check. ¿Qué es ser aprobado? ¿Qué es ser aprobado? Ayúdeme. Alguien que ya completó algo, llenar los requisitos, pasar el test, dice el hermano, así como el de manejar, ¿verdad? Ser aceptado. ¿Qué más? ¿Cómo? Ser reconocido. Aprobado significa dóquimos, que significa aceptable, corriente. Después de aquilatar o de ser aquilatado, quiere decir después de ser metido al fuego, después de ser pulido, quitando toda la costra. Por eso se llaman quilates, como se puede comprar una piedra preciosa. Mire, ¿de cuántos quilates es el reloj que usted tiene o el anillo que usted tiene? Ay, hermano, mire, este tiene diamantitos en todos los números. Este tiene como 18 quilates. Va, ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que cada una de esas piedritas lo pudieran pulir y darle los quilates que tenían? Ahora, si usted y yo como obreros aprobados necesitamos presentarnos así, digamos, corrientes o aprobados después de ser aquilatados, ¿qué significa entonces? Que debemos de ser probados por fuego, que debemos de ser probados en el horno, y después de que seamos probados en el horno, vamos a salir aquilatados o vamos a salir aprobados. Por eso es que el oro, mire, el oro, hermano, hay de diferentes quilates. Hay de 24, 18, ¿qué más? 10. ¿Y cuál es el más puro? Bueno, aquí hay una discrepancia. Pero lo importante es que entre más puro es el oro, menos metales aleados tiene. Quiere decir que lo han tenido que procesar más. Entonces tiene más valor. Ahora, usted y yo, hoy, ¿qué quilate tenemos? Bueno, allá dice Nelly, ella tiene el 2.5. Pero mira, lo importante es resistir la prueba. Quiere decir que cuando nos meten a un lugar,
y nos está lloviendo, nos está cayendo, nos están atacando, están, hermano, haciéndonos cosas, y nosotros les estamos haciendo a otros, nos estamos aquilatando, nos estamos aprobando, nos estamos rozando. ¿Para qué? Para que al final podamos ser aprobados. Pero si usted y yo no resistimos, no somos aprobados. Es como, miren, en cualquier fábrica, usted sabe que hay producto de primera calidad, segunda calidad, tercera calidad, y otro que sale para la China, ¿va? O lo mandan para allá a Centroamérica. Pero hermano, vemos que hay producto de primera calidad, probado, no se rompe, se estira bien y está bonito. Hay otra de segunda, se le pasó un tijerazo a alguien, una costura, y se va como una prenda de segunda. Hay otras, sí, hay otras que, hermano, definitivamente ya no sirven, están rotas, se van a otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, depende de usted y de mí si resistimos el aquilataje, si resistimos la prueba. Porque si no, hermano, créame, no vamos a ser aprobados, aunque querramos ser obreros. Podemos ser obreros, podemos ser enviados, pero no vamos a ser efectivos, porque no vamos a poder trazar bien la palabra, porque no vamos a poder, hermano, evitar vanas palabrerías, profanas palabrerías. Entonces necesitamos ser probados. Y ahora yo le pregunto, ¿dónde nos prueban? Ay, hermano, a mí en el campo de fútbol, viera que ahí me agarran a patadas y yo no digo nada. ¿Dónde lo prueban? Entonces, ¿para qué tanto brinco? ¿Para qué tanto brinco en la iglesia? Si aquí es donde nos prueban. Aquí es donde somos, hermano, metidos en el horno. Aquí es donde nos están descascarando. Aquí es donde nos están quitando, hermano, lo impuro. O sea, si usted es un diamante en bruto, ¿verdad? Tienen que, hermano, quitarle toda la costra primero. A mí todavía me la están quitando, no crea que yo ya soy puro diamante. Parezco, eso sí, ¿verdad? Bendito Dios. Pero todavía voy en ese proceso. Todavía tengo algo que me tienen que cortar un poquito. Pero hermano, este aquilataje es interno, es en el alma, es en los sentimientos, es en el corazón, es donde nos duele. Mire, si a uno le duele algo, es porque hay infección. Eso lo aprendí con el doctor, con mi dentista. Me dijo, ¿te duele la encía? Me duele la encía. Le digo, así que no me apaches ahí. Bueno, como que tenés una infección. Entonces, ¿le duele a usted que le hagan algo? Ahí ya no muchos amenes, ¿verdad? Sí, hermano, me duele. Bueno, hay una infección. Hay que apacharla. Y hay que darle antibiótico. Hay que darle palabra y hay que darle en cucharada grande para que le haga efecto. Ay, no, pastor, pero es que mire, tragada no sirve. Bueno, entonces venga, se le vamos a meter una inyección. Y la inyección duele más. Pero hermano, perdóneme, pero si usted quiere ser aprobado, tenemos que ser aquilatados primero. Y aquel que no resiste la prueba, no es aprobado. Por eso es que, mire, escúcheme, le voy a decir esto. Hay personas que brincan de iglesia en iglesia en iglesia, porque cuando van a ser aprobados dicen, no, ya no, mucho, me duele mucho, no, ya no. Y sale corriendo y se va a otro lugar. Y lo van a aquilatar en el otro lugar y dice lo mismo, no, aquí tampoco, no, me voy allá, mucho dolor. Va a llegar un momento, hermano, perdónenme, en que le van a hacer la llave del ujier, lo van a agarrar y lo van a pinchar ahí. Entonces mejor por las buenas. ¿Sí está conmigo? Entonces mejor dejémonos aquilatar por las buenas. Porque si no, ahí va a aparecer alguien por ahí, hermano, que nos va a aquilatar así, pero bien feo. Y aquellos que manda el Señor.
De aquellos que cuando el Señor nada más le diga a uno, bástate mi gracia. Porque va a tener un aguijón ahí, mire, así encima, Y usted va a decir, Señor, ya no, Señor, ya no. Bástate mi gracia, calladito. Calladito. Todavía te falta. Hay que aguantar. Bueno, ya me aguantó bastante, pero yo no he avanzado. Mire pues, Dios habla hoy, dice la versión 96. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. Esa es la versión Dios habla hoy. La versión Serafín Ausejo dice, esfuérzate en presentarte ante Dios como trabajador acreditado. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. La versión Septuaginta, que es una versión antigua, dice, afánate para ti mismo, probado presentarte a Dios, obrero inavergonzable, dice esta versión. Entonces, mire, hermano, y aquí continúa, pero ¿cómo usted y yo nos debemos de presentar? Ya le dejé la primera pastilla del tratamiento. El otro miércoles vamos a ver la continuación. Pero ¿cómo usted y yo nos queremos presentar? ¿Como obreros aprobados? Amén. Bueno, yo le pregunto, ¿cuál es su privilegio? Ay, pastor, mire, yo predico. Bueno, preséntese aprobado, pues. Usted predica. Tenga buen testimonio. Usted predica. Sea lleno del Espíritu Santo. Usted predica. Sea lleno de sabiduría. Porque si no está de esa manera, usted y yo, si no estamos de esa manera, nos podemos presentar como las primeros 5 opciones: vacíos, llenos de palabrería, llenos de gangrena, perdidos del blanco y hablando palabras vanas. Y eso solo para los que sirven mesas. Ahora imagínese, hermano, qué calibre los que predicaban ya. Por eso es que a los que predican ya les dice maridos de una sola mujer, no dado a ganancias deshonestas, no dados al mucho vino. Esa ya es como otra categoría. Pero solo a los que sirven les da 3: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. ¿Cuál de las 3 nos falta? Ayúdenme. ¿A usted qué le falta? Porque a mí me faltan las 3. Pero estoy trabajando en eso. Quiero un cambio. Le estoy pidiendo al Señor que me transforme, que me siga aquilatando. Y cada vez que me aquilata, hermanos, unos dolores en el alma, en el corazón, porque tiene que botar el orgullo, tiene que botar la altivez, tiene que botar muchas cosas en nuestros corazones para poder ser aprobados. Y después de ser aprobado, entonces yo quiero decirle, Señor, envíame a mí, a la mies. Aquí estoy. Porque cuando me envíe a mí ya aprobado, mi testimonio me va a aprobar. La llenura del Espíritu Santo va a ser el convencimiento y me va a dar palabras sabias para poder aconsejar a aquel que se presente delante de mí. ¿Por qué no se pone de pie y oramos y le pedimos al Señor? Y le decimos, Señor, yo quiero presentarme como un obrero aprobado. Yo quiero presentarme como alguien, Señor, que tú has aprobado. Yo no sé, hermano, perdóname, no conozco tu condición, pero el Espíritu de Dios y tú conoces tu condición. Sabes cómo está tu corazón.
Sabes cómo está tu alma, tu mente, tus pensamientos. Yo conozco mi condición. Y quiero suplicarle al Espíritu de Dios que me ayude a apartarme de las palabrerías. Que me ayude a apartarme de lo que realmente me destruye, de aquello que no me deja avanzar. Que me ayude a apartarme, mire, de esto. Que me ayude a apartarme de cada uno de estos cosas en mi alma, en mi corazón. Que me ayude a apartarme de eso. Si tal vez eso es lo que me está deteniendo ahorita. Vamos, digámosle: Señor, ayúdame. Papito, ayúdame a no contender. Ayúdame a no hablar profanas palabras. Ayúdame a evitar las vanas palabras. Ayúdame a evitar la gangrena. Ayúdame a no desviarme de la verdad, para que yo pueda ser un obrero aprobado, mi Dios, no solo por ti, sino por los hombres que miran mi testimonio, Señor. Ayúdame, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por cada uno de aquellos que hoy estamos tomando conciencia, mi Dios, de lo que es la aprobación, de lo que es la búsqueda, Señor. Ayúdame a romper con muchos males en mi vida. Ayúdame a romper, Señor, con muchas cosas que detienen mi crecimiento, que detienen mi llamado. Tal vez a ti te ha llamado el Señor, pero tal vez a veces por no refrenar nuestra boca, nuestro llamado se detiene, nuestro llamado no crece. Tal vez hasta nuestra familia puede pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua, Señor, a refrenar nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Ayúdame, Señor, a detenerme en mis actitudes, y que cuando en medio de la prueba, Señor, tú estés ahí, Padre. Que tu misericordia me sostenga, me detenga, Padre, para yo poder resistir la prueba, Señor. Que tu mano me sostenga, Señor. Que tu brazo fuerte me abrace, Señor, y me sostenga en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio del roce con mis hermanos, con mis hermanas, en medio del roce aún hasta con otros ministros. Que seamos aquilatados, Padre. Que seamos preparados, mi Dios, para cuando sea el momento de ser enviado a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, a llevar las buenas nuevas de salvación a la calle, podamos ser aprobados, podamos tener palabra de sabiduría, podamos tener llenura del Espíritu Santo para hablar con poder, para hacer cosas poderosas, para hacer cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que seamos aprobados, que seamos bendecidos, mi Dios, que alcancemos la madurez, que alcancemos la madurez y la estatura, porque sin la estatura y sin la madurez no seremos aptos para un arrebatamiento, no seremos aptos para un cambio. Así que, hermano y hermana, vamos, es el momento de decirle: Señor, cambia mi hablar, cambia mi hablar, Señor, cambia mis palabras, cambia mis actitudes, Señor, restaura mi testimonio. Si tu testimonio está mal, tal vez has hecho algo, dile: Señor,
Restaura mi testimonio, Padre, delante de los hombres, delante de aquellos. Sea restaurado mi testimonio, sea restaurada mi boca, sea restaurada, Padre, mi vida, la vida de mi familia, en el nombre de Jesús. Y que yo sea lleno de los frutos del Espíritu, que sea lleno de los dones del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Ralababashai, Ramamaqueiro, Rababasiri. Oh, sí, Señor. Inunda mi ser. Inunda mi ser con tu palabra, con tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Ahora tú conoces cuál es tu posición como iglesia. Ser aprobado para poder ser enviado. En el nombre de Jesús. Reprendo todo ataque del enemigo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Sea aprobado. Sea aprobado en el nombre de Jesús.